No fue un destello fugaz en el cielo, tampoco una luz perdida en la noche. Durante 3 años, algo gigantesco tan grande como una cancha de fútbol, con forma de boomerang perfecto y silencioso, sobrevoló una y otra vez los cielos de Hudson Valley. Se movía lentamente, como si observara. A veces descendía apenas unos metros sobre los automóviles, obligando a los conductores a detenerse. En otras ocasiones, aparentaba responder a las linternas, cambiando su velocidad como si los escuchara o los viera. No era un avistamiento accidental, era un regreso constante. ¿Qué buscaba ese objeto? ¿Por qué parecía interactuar con quienes lo miraban desde abajo? ¿Estábamos frente a una simple oleada ovni o un encuentro prolongado con algo que quería ser visto? Esto es Hudson Valley, el lugar donde un objeto regresó una y otra vez. Nueva York es una ciudad llena de ruido y tráfico, pero a las afueras de esta metrópolis existe un lugar tranquilo: bosques densos, cabañas, casas de descanso y lagos donde el viento se escucha moviendo las hojas entre los árboles. Un sitio donde cualquiera puede escapar del ruido urbano. En el Valle de Hudson, al norte de Nueva York, el año de 1982 no terminaría como cualquier otro. La noche del 31 de diciembre, casi a medianoche, un policía retirado en Kenneth Clifford salió de su casa después de haber visto unas extrañas luces al sur. Pensó que era un avión en problemas, pero al acercarse se dio cuenta de que no. Sobre la zona de la Ruta 9 flotaba un objeto gigantesco en forma de boomerang con varias luces de colores marcando sus bordes. Se movía tan lento que parecía suspendido en el aire, casi sin hacer ruido, solo un zumbido muy suave. En un momento, algunas luces se apagaron y quedaron 3 luces blancas intensas iluminando el suelo, como si el cielo estuviera buscando algo. Él y su esposa lo observaron en silencio, sin entender lo que tenían delante de ellos. Intentaron grabarlo con su cámara, pero la película solo quedó un punto blanco de luz. Lo que vio esa noche, él y su esposa, no cabía en su cinta. No fue el único. Poco después, un hombre llamado Edwin Henson, de 55 años de edad, conducía de regreso a su casa cuando vio las mismas luces flotando sobre la autopista. Al acercarse, el objeto parecía reaccionar, lanzando unas de luz blanco directo al camino de donde estaba su coche, como si estuviera examinando el camino, y luego se alejó tranquilamente, deslizándose sobre el valle. Ninguno de ellos oyó motor, ni explosión, ni nada que sonara a algún tipo de avión, solo silencios, luces y la sensación de que algo enorme se movía sobre sus cabezas. Aquella noche de 1982 fue el aviso de lo que ocurriría la noche del 24 de marzo de 1983. El 24 de marzo de 1983 parecía una noche normal y tranquila. El reloj marcaba las 8:30 cuando en la central de policías el teléfono comenzó a sonar. Eran reportes de un objeto en el cielo con forma de V o boomerang. Se decía que era tan grande como una cancha de fútbol o incluso más. En su parte inferior tenía luces verdes, rojas, azules y blancas que cambiaban de color y secuencia según los testimonios. El objeto también se desplazaba sin producir ruido alguno de motor, aunque a veces emitía un zumbido leve similar al de un transformador eléctrico. Uno de los testigos fue el de Ed Burns, ingeniero de IBM, quien conducía cerca de Millwood, en el condado de Westchester. Mientras escuchaba su radio, notó que la señal comenzó a fallar. Una interferencia de estática invadió su estéreo. Entonces giró la cabeza hacia la derecha y lo vio. Una formación de luces en forma de V, enorme, cruzaba lentamente el valle. Burns notó algo extraño. El objeto parecía moverse en zigzag. En ocasiones se veía cerca y en otras parecía alejarse, como si saltara en el cielo. Al acercarse a Millwood, se dio cuenta de que no estaba solo. Varios automóviles se habían detenido al borde de la carretera, todos observando aquel boomerang luminoso. Para Ed, el objeto no era solo grande, era como un boomerang colosal, casi como una ciudad volando en el cielo silenciosamente y absurdamente lento. Burns lo describió con claridad. Lo que vi esa noche no era de este planeta. Bill Hele
meteorólogo del aeropuerto del condado de Westchester, manejaba solo por una carretera silenciosa después de un día interminable de trabajo. El cielo nocturno, su viejo compañero de rutina, se extendía sobre él como un mapa familiar. Luces de navegación, tráfico aéreo, condiciones del clima, nada solía sorprenderlo. Pero aquella noche algo rompió el patrón. A un costado del camino, entre los árboles, un conjunto de luces se movía de una forma extraña, demasiado lento como para ser un avión, demasiado bajo como para ser un satélite y demasiado estable como para ser un helicóptero. Bill entrecerró los ojos. Aquello no coincidía con nada que él conociera. Como guiado por un instinto irresistible, se inclinó hacia el parabrisas. En ese instante, el objeto cruzó por encima de la línea de los árboles, revelando su verdadera forma. Un triángulo gigantesco, silencioso, con luces que cambiaban de color como si una energía interna reflectara la luz hacia afuera. A su paso, las estrellas desaparecían detrás de su silueta negra. Y lo imposible sucedió frente a él, un objeto inmenso moviéndose a una velocidad muy lenta, sin emitir el más mínimo sonido. Bill se detuvo. El aire parecía contener la respiración, al mismo tiempo que este objeto cruzaba el horizonte. El objeto flotó sobre la carretera, avanzó con calma antinatural, giró lentamente hacia el norte y se perdió en la oscuridad como si jamás hubiese estado ahí. Años de experiencia no le sirvieron esa noche a Bill. Podía identificar cualquier aeronave, satélite, globo o fenómeno atmosférico, pero esto no era algo normal. Con sus propias palabras lo describió. No podía ser un avión. Nada tan grande puede volar tan lento y sin hacer ruido. Aún más, nunca en mi vida había visto algo así. A finales de 1982 y principios de 1983, los reportes y testimonios de personas, familias y conductores comenzaron a circular por gran parte de Hudson Valley. Los avistamientos se repetían una y otra vez y no ocurrían en un solo punto, sino en distintos lugares de la región. No muy lejos de ahí vivía Phil J. Imbrogno, investigador afiliado a la SUFUS, Centro de Investigación y Estudios Ufológicos. Phil no era un sensacionalista ni un periodista en busca de titulares. Era un investigador de campo, acostumbrado a desplazarse hasta el lugar de los hechos y hablar directamente con los testigos para entender exactamente qué habían visto. Las historias de este fenómeno llamaron su atención, pero no llegaron a él a través de medios de comunicación ni reportes oficiales, sino por los propios testigos. Por esa razón decidió acudir personalmente a los lugares donde había ocurrido los avistamientos. Al comenzar las entrevistas, Phil se dio cuenta rápidamente de algo inquietante. Todos los testigos describían lo mismo: un objeto de gran tamaño, con forma de V o boomerang, iluminado por luces de colores que se movían lentamente y sin emitir ningún sonido. Imbrogno recopiló cada caso por separado, analizando los testimonios uno a uno. Pronto notó que los testigos no se conocían entre sí, no vivían en la misma zona y no tenían la relación entre ellos alguna. Aún así, coincidían en la forma del objeto, su silencio y su manera de desplazarse. En ese momento comprendió que no estaba frente a un error común ni un caso de histeria colectiva, sino ante lo que claramente parecía ser una oleada de avistamientos ovni. Para confirmar sus sospechas, entrevistó a cada persona de manera individual, nunca por teléfono, sino cara a cara, observando sus gestos y reacciones. Cuando el avistamiento había ocurrido en grupo, los entrevistaba por separado, asegurándose de que ningún relato influyera en el otro. Además, les pidió que dibujaran el objeto tal como lo habían visto, detallando la forma, las luces y los movimientos. Lo más impactante fue que todos los dibujos coincidían. Esto lo llevó a una conclusión inquietante. No se trataba de múltiples objetos en distintos puntos, sino de uno solo, recorriendo la región y siendo observado por decenas de personas. La noche del 24 de marzo de 1983, las líneas del 911 se saturaron. Cientos de personas llamaron para reportar un objeto en el cielo con forma de V o triángulo, desplazándose lentamente sobre la región de Hudson Valley. Ante la magnitud de los reportes, las autoridades enviaron unidades al lugar para verificar qué estaba ocurriendo. Oficiales de policía salieron a observar directamente el cielo con la intención de confirmar si existía algún riesgo para la población. Lo que se esperaba era la elaboración de un informe oficial detallado sobre lo sucedido. Sin embargo, eso nunca ocurrió.
Las autoridades se limitaron a atender las llamadas, comprobando que no había peligro inmediato y confirmar visualmente el fenómeno. Aún así, esa información sí existió y posteriormente fue utilizada por investigadores civiles como sustento real de los hechos. Los policías que observaron el objeto lo describieron exactamente igual que los testigos civiles: una estructura triangular o en forma de boomerang, luces organizadas en la parte inferior, ausencia total de ruido y un tamaño considerable. Las UFOs, aunque no pertenecía al gobierno, era una de las organizaciones con mayor preparación y experiencia para investigar este tipo de sucesos. Entre los testimonios recopilados destaca la declaración de un oficial de policía, quien informó con sus propias palabras: no pude identificar el objeto como ningún tipo de aeronave conocida. Tras analizar los testimonios, las UFOs concluyó que la oleada ovni de Hudson Valley fue un fenómeno real, observado por múltiples testigos creíbles, incluido policías, profesionales técnicos, en eventos simultáneos y consistentes. La organización determinó que no se trató de histeria colectiva, ni de simples confusiones, y que las características reportadas, vuelo extremadamente lento, silencio total, gran tamaño y luces organizadas, no coincidían con aeronaves conocidas ni con fenómenos naturales. Sin embargo, la UFOs fue clara. Conclusión final: no existía evidencia física concluyente que permitiera identificar el origen del objeto. Por esta razón, el caso quedó abierto y clasificado como no identificado, sin afirmar ninguna explicación extraordinaria. A pesar de la gran cantidad de testigos que observaron el objeto y otras luces durante aquellos años, junto con el trabajo de los investigadores, las teorías alrededor del suceso no tardaron en surgir. Entre las explicaciones propuestas se encontraba la posibilidad de aviones pequeños volando en formación, como los Cessnas, la hipótesis de prototipos secretos en fase de prueba, la idea de algún fenómeno atmosférico inusual, e incluso estrellas que, según algunos, parecían brillar con mayor intensidad de lo normal, o casos de histeria colectiva. Sin embargo, la teoría que más fuerza y sustento ha mantenido con el paso del tiempo es la de un UFO, conocido hoy en día como un UAP, fenómeno aéreo no identificado. Con base a las investigaciones realizadas, las explicaciones convencionales fueron descartadas, porque no lograron explicar de manera conjunta las características observadas. El objeto volaba extremadamente lento, en ocasiones se detenía en el aire, no emitía ningún sonido, presentaba luces organizadas y tenía un tamaño aparentemente grande y lo suficientemente como para bloquear las estrellas, algo incompatible con aviones, helicópteros o fenómenos naturales conocidos. Tampoco puede atribuirse el fenómeno a histeria colectiva, ya que fue observado simultáneamente por testigos independientes, incluso policías, profesionales técnicos en distintos puntos de Hudson Valley. Aunque no existe evidencia física que permita identificar su origen, sí hubo un descarte sistemático de explicaciones conocidas, respaldado por investigadores de las UFOs. Por esta razón, el fenómeno quedó clasificado de forma legítima como un UFO o un UAP, un objeto aéreo real que no pudo ser identificado tras un análisis razonable. Esto no establece qué era el objeto, pero sí deja claro que no era. Las agencias del gobierno confirmaron que algo real ocurrió, pero nunca pudieron explicar qué era. Las líneas del 911 colapsaron. La policía salió a verificar los reportes y varios oficiales observaron el objeto con sus propios ojos, describiéndolo exactamente igual que los civiles. Una enorme figura en forma de V o boomerang, luces organizadas en la parte inferior, desplazándose lentamente sin emitir ningún solo sonido. La FAA no encontró vuelos que coincidieran con lo observado y no hubo una explicación oficial. Ante ese silencio, investigadores independientes documentaron el fenómeno y descartaron las explicaciones convencionales, sin evidencia física que revele su origen, pero con testimonios sólidos de ciudadanos, policías y profesionales técnicos. El caso de Hudson Valley quedó marcado como lo que realmente fue: un fenómeno aéreo no identificado. No sabemos qué era, pero sí sabemos que no era nada conocido.
Si te quedaste hasta el final del video, quiero darte las gracias porque te tomaste el tiempo en mirarlo completamente. Espero este video haya sido de tu agrado. Este tipo de fenómenos me apasiona porque hasta el día de hoy siguen sin tener una explicación clara. Si te gusta, deja tu like, eso ayuda mucho al algoritmo y al canal. Y dime en los comentarios, ¿crees que en algún punto de nuestra historia volveremos a ver estos objetos sobre nuestros cielos?